Esta es la segunda etapa, el marco teórico de nuestro cuarto CIPAS de metodología de la investigación. Entonces, vamos a continuar con el proceso. Voy a compartir mi pantalla. Y desde ahí, pues, la idea es que podamos ir enlazando ese proceso. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Listo. Gracias. Bueno, entonces empezamos con la fase 3, que es la construcción de antecedentes y el marco teórico. Se supone que ya definimos el contexto de la línea que venimos desarrollando. Ojo con eso. Tenemos un tema, de ese tema sacamos un problema, de ese problema sacamos una pregunta-problema, hicimos la descripción de la pregunta-problema, hicimos una justificación del por qué es necesario hacer ese ejercicio y luego ya pasamos a los objetivos. Alejandro, dime. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias, profe. Igual. Buenas noches para todos. No, profe, qué pena interrumpirla. Es que acabé de alcancé a leer la nota y dice algo, no sé si alcanzamos. Dice que por favor revisen lo de revisar la redacción de los verbos de los objetivos. Sí. Ah, bueno, entonces ahorita lo vamos a mirar. Gracias, ¿Listo? profe, mi amor. Sí. ¿Tú de qué grupo eres, Alejandro? Yo soy del 292. Listo. Entonces, les voy a explicar esta parte y de ahí nos devolvemos a mirar las observaciones que algunos tienen. Yo tengo todos los trabajos guardados y desde ahí podemos empezar a mirar concretamente los que están, ¿les parece? Y sobre eso hacemos de una vez las correcciones. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, pues. Entonces, ojo con eso. Entonces, por ejemplo, la observación que yo hice en el grupo de Alejandro es que no estamos teniendo en cuenta que los objetivos deben tener un verbo infinitivo, deben tener un asunto y un contexto. Entonces, si yo no he cuadrado la primera parte, que es el problema y el planteamiento de la pregunta, yo ya no voy a tener cómo enlazar los objetivos porque los objetivos me tienen que dar respuesta a esa pregunta. Piensen en eso. O sea, todo proyecto de investigación debe tener esa secuencia. Si yo planteo una pregunta, mi proyecto debe dar la respuesta. Si yo planteo una pregunta muy amplia, yo necesito mirar cómo voy a desarrollar ese proyecto. Entonces piensen si necesitan desde ahí ajustarlo, aunque igual ya lo vamos a mirar, ¿no? Entonces, vamos a mirar ese proceso. Y entonces, en el marco teórico, los antecedentes y el marco teórico, ¿qué es? Es primero la búsqueda de fuentes documentales y académicas. Ojo con eso porque aquí ya vamos a empezar a generar otro tipo de procesos y es donde más dificultades se tiene en el contexto del curso de metodología de la investigación. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que empezar a mirar esas búsquedas de qué se ha dicho sobre el tema. Por ejemplo, el grupo de Nórida, ¿tú tienes, te acuerdas cuál es tu pregunta, problema? Momentito, justamente hace como 2 minutos la tenía en pantalla. Bueno, sí, ese es muy interesante. O sea, me gusta mucho el planteamiento que hizo el grupo de Nórida, pero también les hice una observación y es que hay que delimitarlo. Yo no puedo hablar de todo el contexto de la pobreza mundial, o sea, es muy chévere, pero es que nuestro proyecto también tiene un tiempo y nosotros vamos hasta junio. Entonces, de aquí a allá hemos tenido que desarrollar todo el proyecto de investigación. Y entonces, ¿yo a qué horas voy a leer todos los documentos que hablan sobre la pobreza en el mundo? Diferente a que yo escoja mirar, por ejemplo, el contexto de la pobreza en La Guajira, en Colombia. Entonces, eso ya me va delimitando. Yo necesito darle un contexto geográfico a mi proceso. ¿Sí? ¿La crema para peinar? Desde ahí también tengo que irle dando un rostro a mi proyecto de investigación. Entonces, en esa medida, yo necesito ir desarrollando esa línea de trabajo. Dime, Alejandro. ¿Alguno tiene el audio prendido, familia? Ah, ya. Listo, Alejandro. No, profe, qué pena, es que no había bajado la mano. Disculpa. Ah, ok. Bueno, no, tranquilo. Jefe, yo tengo una pregunta. Dime. Dice, ¿cómo la pobreza se ve relacionada de manera directa e indirecta en el desarrollo social y sostenible de Colombia? Digo, en Colombia. Muy bien. Entonces, miren el planteamiento de la pregunta que ellos están haciendo. ¿Cómo la pobreza? Repítela, por favor, minoría. Sí. ¿Cómo la pobreza se ve relacionada de manera directa e indirecta en el desarrollo social y sostenible en Colombia? Entonces, miren todos los elementos que ellos plantean.
Por cada uno de esos elementos, yo tengo que darle una respuesta. Si yo estoy hablando como, bueno, les voy a poner otro ejemplo. Algunos estaban hablando, hay un grupo que estaba hablando de un contexto de la ribera de Doña Juana, o sea, la situación de salud de la población de la ribera de Doña Juana, eso cómo ha afectado la parte física, la parte emocional, la parte académica. Entonces yo les decía a ellos, si ustedes hablan de la física, tienen que responderla. Si ustedes hablan de lo académico, tienen que responderla. Si ustedes hablan de la salud mental, por ejemplo, tienen que responderlo. O sea, cada variante que ustedes planteen en su pregunta, problema, tienen que responderla y son líneas de trabajo que ustedes mismos están poniendo. Entonces, por ejemplo, el grupo de Nórida está hablando del contexto de la pobreza a nivel Colombia. Entonces, yo la observación que les decía a ellos es que tienen que delimitar ese proceso, porque de aquí a que determinen todo el proceso de pobreza en las diferentes poblaciones que tiene Colombia, pues creo que va a ser un proyecto de investigación, no de una maestría, sino de un doctorado por la amplitud que tiene. ¿Sí? Entonces, si yo determino, por ejemplo, que voy a mirar, voy a hacer el análisis de la pobreza frente al desarrollo sostenible que tiene en la población no sé, de Patibonito en Bogotá. Yo ya cerré. Y aún así es muy amplio, porque el barrio Patibonito es muy grande. Entonces, en esa medida yo tengo que ir cerrando el proceso. Y eso es lo que me va a permitir también encontrar esas fuentes documentales. Cuando yo digo, ¿qué se ha dicho del tema? Es que si, por ejemplo, yo lo dejo a nivel Colombia, pues ¿cuántos textos en la historia no se han escrito sobre la pobreza dentro de ese contexto a nivel nacional? ¿Sí me hago entender? Entonces, en esa medida, todos tienen que ir cerrando su proceso de formación. Todos tienen que irlo delimitando. O sea, yo necesito aprender a mirar qué está pasando con la pobreza, con los niños en el barrio tal, podría ser. O sea, no les dé angustia dentro de los procesos de investigación determinar algo que está pasando. O por ejemplo, veíamos en el grupo pasado que, que tenemos muchas situaciones en nuestro entorno. ¿Qué está pasando con la pobreza en nuestros barrios? Entonces yo no tengo que ir a analizar todo Colombia cuando yo necesito analizar qué está pasando. Inclusive ni siquiera con los barrios, qué está pasando en el contexto familiar, donde ya hay de 10 personas de la casa, 5 están sin trabajo. Eso genera una connotación social. Eso genera ya una situación y una problemática. Pero yo como profesional, ¿cómo lo estoy leyendo? Entonces, des en cuenta que la metodología no puede ser tan abstracta como a veces nos la pintan, ¿sí? Que los únicos que hacen investigación son aquellos que presentan grandes derroteros, sino que nosotros desde nuestro quehacer necesitamos aprender a encontrar en la metodología una herramienta de diagnóstico y de solución a partir de nuestra profesión. Entonces, los que son regentes en farmacia, ¿cuál es su opción? O sea, ¿qué están aportando a su proceso? ¿Sí? Los que son administradores de empresas, ¿desde dónde están planteando su proceso de investigación? O sea, ¿cuáles son los problemas que ustedes los habitan? ¿Sí? Los que son, los que están estudiando tecnología en software. O sea, ¿tienen problemas sociales que los habiten? Que desde su profesión puedan abordar. Ahí es donde necesitamos mirar ese proceso. Y desde ahí miramos el que han dicho de este tema. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, familia? ¿Van conmigo? Sí, señora. Listo. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí hemos comprendido un poquito más esa línea? Sí, señora. Muy bien. Entonces, miren, cuando yo entro aquí a estas búsquedas de fuentes documentales, yo necesito empezar a mirar cuál es ese contexto que se ha dicho. Pero yo necesito no llegar a Wikipedia y no llegar a solo Google, ¿qué se ha dicho de la pobreza en Colombia? No, necesitamos aprender a cómo desarrollar ese proceso. Entonces, no lo puse acá, pero sí necesito que tengan en cuenta, hay una base que se llama los repositorios en todas las universidades. Por favor, apúntenlo. Espérenme, se los voy a poner acá en el chat. ¿Sí? Dentro de ese proceso, toda universidad tiene una base de datos que se llama repositorios.
Y entonces resulta que dentro de nuestro proceso, incluso nuestra universidad en la biblioteca tiene una base de datos donde se han publicado todos los trabajos de grado y las investigaciones que se han hecho sobre muchísimos temas, bueno, sobre todas las carreras y sobre un margen de tiempo significativo para que podamos hacer una búsqueda. Entonces, en esa medida, yo debo aprender primero a reconocer que existen los repositorios. Yo puedo entrar al repositorio de la Universidad Nacional, yo puedo entrar al repositorio de la Universidad del Valle, del Rosario, de los Andes. Todas las universidades tienen ese contexto documental sobre los trabajos de investigación que hemos hecho. Robinson. Profe, ¿es posible que nos haga la demostración de cómo entrar? Claro que sí, ya lo hacemos entonces. Entonces, en esa medida, yo necesito entrar a mirar qué encuentro, no es solo en Wikipedia y ponga y ya, porque es que esa es como la angustia que nos da. O sea, si yo no encuentro por dónde buscar, pues sencillamente me bloqueo y lo dejo así, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de hacer esas búsquedas en los repositorios, pero también necesitamos aprender a utilizar Google Academics. Tengan en cuenta eso, por favor, ¿sí? Google Academics es otra instancia, es otra instancia de Google, pero que nos perfila a un proceso más teórico y más serio que lo que puede ser la plataforma en general de Google, ¿sí? Entonces, espérenme, lo vamos a hacer. Chun, chun, chun. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. No. Entonces, listo, ahora sí. Voy a compartirles mi pantalla y lo vamos a hacer desde el comienzo. Muy bien, entonces estoy en mi plataforma. Ya están, ¿verdad? Ya. Entonces, por ejemplo, voy a entrar miren, aquí encuentran, ustedes con solo que escriban el repositorio, ya les va a salir, mire, está la universidad, la UPN, la Javeriana, la Distrital, la Santo Tomás, los Andes, la Pedagógica, la Gran Colombia, ¿sí? Y desde ahí, pues yo puedo empezar a mirar. Vamos a meternos con la Javeriana. Entonces resulta que en la Javeriana, miren lo que vamos a encontrar, el repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana, trabajos de grado, tesis y disertaciones, y desde ahí pues vamos a empezar a mirar, ¿sí? Entonces empecemos por acá. Entonces, toda universidad tiene estas, incluso podemos utilizar las universidades de La Rioja, o sea, podemos entrar a las universidades que querramos en línea a partir de los repositorios. Y todas las universidades tienen en línea la publicación de sus tesis de grado. Entonces, en esa medida que es, pues necesitamos conocerlas, pero pues no con el fin de copiarnos, sino con el fin de aprender qué me sirve para mi proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí la Javeriana, ¿están viendo mi pantalla, familia? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, miren, aquí tiene colecciones Pontificia Universidad Javeriana, todas las colecciones, y bueno, abrámosla para que conozcamos. O sea, les estoy haciendo un ejemplo con la Javeriana, ahorita lo hacemos con la de nosotros, y ya miramos entonces cómo vamos a empezar a mirar. Entonces yo puedo buscar, o sea, por ejemplo, si yo sé que algún profe me referenció un trabajo, pues yo entro y lo busco por el título. O si no, yo entro y lo busco aquí, a ver, pobreza. ¿Sí? Y desde ahí ya me va a empezar a mirar todos los textos que yo puedo encontrar de pobreza. Miren, los mercados laborales, pobreza, desigualdad desde el enfoque de los derechos humanos. Y desde ahí voy a encontrar toda la opción que puede tener la universidad, tanto en su biblioteca digital como en su biblioteca física, para yo empezar a buscar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este. Entonces, acá me da un resumen, pero también me permite descargarlo. ¿Sí ven? Entonces, desde ahí ustedes pueden empezar a hacer búsquedas serias de documentos que les permitan desarrollar otro tipo de cosas. ¿Sí? ¿Comprendido esa parte? Sí, profe. Listo. Entonces, mire, trabajos de grado y especializaciones y pregrados. Entonces, yo aquí le voy a dar lo mismo, pobreza. Ahora, tengan en cuenta que cada universidad tiene unos aspectos de diseño de sus trabajos diferentes.
¿Sí? Entonces ahí es donde yo también tengo que aprender, porque ahí es donde uno se da cuenta, copió y pegó y ni siquiera se dio cuenta cuáles eran los requerimientos. Entonces, por ejemplo, miren, encontramos dice aspectos teóricos y modelos económicos sobre la pobreza, la elección de un modelo Logic para la medición de la pobreza en Colombia. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo de, no me dice si es de maestría o de qué es. Entonces, aquí yo puedo empezar a mirar qué. A mí que me gusta de hacer estas búsquedas, por ejemplo, yo puedo descargar el documento, venga, miremos a ver si nos lo deja abrir. Ah, sí, miren. Entonces, resulta que este es el proyecto de grado, es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y hace todo el proceso. Profe, no lo Entonces, estamos viendo. ¿no están viendo mi pantalla? Sí, yo sí. Profe, yo sí. Ay, entonces algo pasó contigo, Robinson. Revisa. Entonces, yo estoy aquí desarrollando todo el proceso, pero cuando yo estoy en esas búsquedas, vengo, reviso cuáles son como las cosas que me llaman la atención, pero me voy atrás al proceso de la bibliografía. Esta parte es la que me va a permitir a mí encontrar otras búsquedas. Entonces, resulta que sobre la pobreza, miren todo lo que esta niña consultó. Y desde ahí yo también voy teniendo otras líneas de trabajo para desarrollar el proceso. Entonces, busco cuáles son esos autores que hablan también de la pobreza, leo cuáles me llaman la atención y desde ahí también empiezo a buscar mis puntos de referencia bibliográfica para armar mi marco teórico. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí, familia? Sí, profe. Listo. Entonces, necesito que empiecen a hacer esas búsquedas desde donde lo que corresponde. Entonces, pueden entrar a cualquier universidad. Entonces, por ejemplo, venga, vamos a buscar el de la Universidad Repositorio, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces, miren, nuestra universidad también maneja todo un repositorio de trabajos de grado. ¿Sí ven? Entonces, desde aquí yo puedo mirar qué se ha dicho del tema. Necesito mirar entonces qué se ha dicho de la pobreza, o sea, de la pobreza a nivel nacional se ha dicho muchísimo. Por eso necesito que ustedes lo cierren. O sea, ¿desde dónde voy a hacer mi análisis? Porque o si no, o sea, si ustedes lo dejan así de amplio le voy a solicitar la respuesta. Entonces, sean muy inteligentes. En lo que ustedes pregunten, lo contestan. ¿Sí? Y si no, pues ahí nos toca ir mirando cómo es ese proceso. Entonces, miren, aquí empezamos a mirar los recursos digitales de la UNAD, medios educativos, recursos abiertos, producción científica y la búsqueda. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a irme al contexto de pobreza y voy a mirar quiénes han hecho trabajos sobre la pobreza en la universidad, cuál es el contexto, cómo lo han desarrollado, cuáles son los temas. Y desde ahí voy a empezar a hacer mi búsqueda. Miren, aquí hay 41 trabajos y más que hablan sobre el contexto de pobreza. ¿Sí ven? Entonces, desde ahí, esos deben ser sus antecedentes. O sea, ¿qué se ha dicho del tema? Porque no estamos descubriendo el agua tibia. Entonces, ojo con eso, porque eso también me permite a mí determinar cuál va a ser el aporte de mi proyecto. Si todo el mundo ha hablado de la pobreza y seguimos en la misma, entonces es porque han funcionado. Y si yo voy a plantear un proyecto de investigación, ¿desde dónde lo voy a hacer? O sea, ¿qué quiero afectar? ¿A quiénes quiero afectar? Yo necesito aprender a ponerle un rostro a ese proceso de formación. ¿Sí? Entonces resulta que yo quiero mirar la pobreza a nivel Colombia, pero no me doy cuenta que en mi barrio hay un grupo de una población marginada que tiene unas situaciones determinadas, que es una población especial por muchas características y muchas falencias. ¿Cómo hacemos para abordar ese pequeño grupo? ¿Sí? Entonces yo no necesito transformar a toda Colombia dentro de ese proceso de formación. Yo necesito concretar a quién le voy a poder ayudar con mi proyecto de formación. Entonces, siempre piensen en eso, o sea, que no hagan cosas en vano, ¿sí? Sino que hagan cosas que les permita desarrollar ese proceso. Listo. Y ahora, pues vamos a meternos con el Google Académico. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Señora. Profe.
Muy bien. Entonces, Profe, este una se llama... preguntita, discúlpame. Señor. Por ejemplo, yo escojo el trabajo de un estudiante de la UNAD, de la Javeriana, lo referencio igual. Sí, Nombre lo del referencias igual. estudiante, Sí, exactamente igual. Sí, Ok. incluso ahí te sale el URL. Yo les voy a publicar las normas APA, pues es que yo asumí que ustedes en otros cursos ya la habían manejado, pero por lo que he estado hablando con algunos estudiantes, ¿no? Entonces, necesitamos conocerlas, o sea, yo como cito, entonces que está un párrafo determinado, o sea, esos son detallitos que pueden parecer muy bobos, pero que en el momento de usted presentar su trabajo, si no lo tiene, le pueden anular su trabajo solo por eso. Entonces, eso hace parte también del contexto metodológico porque es el seguimiento de las instrucciones. ¿Sí? O sea, la metodología viene también del contexto del método científico. Y eso nos implica que primero va el 1 que el 2, que usted necesita hacer primero el planteamiento de la temática para poder plantear la problemática y luego llegar a la pregunta. O sea, sí, esa secuencia de paso a paso es el que nos va permitiendo manejar la metodología. La metodología es el paso a paso que yo voy desarrollando dentro del proceso de investigación, ¿sí? Entonces tengan presente esa lógica. Y desde ahí, pues ustedes pueden ir desarrollando todo el proceso. Entonces, cuando ustedes vayan a citar, cítenlo como aparece también ahí en el contexto, pero teniendo en cuenta esos pequeños lineamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy en Google Académico. Ustedes lo pueden registrarse, pueden iniciar sesión, o sea, pueden anclarlo a toda su plataforma para que todas las búsquedas que ustedes puedan hacer las hagan de una vez desde Google Académico, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Y entonces yo voy aquí a hablar de la pobreza en Colombia, ¿sí? Consecuencias, miren, ahí de una vez me va marcando como unos elementos que ya me va sesgando, o sea, que hace este académico que no lo hace el otro. Aquí ya me está hablando de causas, índices, estadísticas, o sea, ya me lo clasifica en todo el proceso académico, no la generalidad, las noticias, todo eso. No, aquí ya me centra todo el proceso desde lo académico. Entonces yo voy a mirar entonces el proceso y aquí ya me va a sacar textos y trabajos. No me va a sacar eso, que la noticia no sé dónde. No, en Google Académico nos va a permitir establecer esas publicaciones ya más teóricas y más académicas del proceso. Nórida. Profe, entonces lo que indica mi compañero Andrés es que tenemos que, como por decirlo así, volver a montar todo lo que hicimos del trabajo previo, pero solamente en una región de Colombia. Pues es que yo les sugiero que lo limiten. O sea, y no es volver a montarlo, porque igual hay muchas cosas que ustedes ya tienen de base ahí que les ayudan. Pero sí es replantear ese proceso, limítenlo. ¿Sí? O sea, cuando Okay, entonces, ustedes... en este caso sería la descripción. No, igual tienen que hacer el planteamiento de la pregunta problema ya limitado. O sea, desde la pregunta ya tiene que ir cerrado ese proceso. Porque si usted llega a la pregunta y la pregunta la tiene abierta, entonces los objetivos también tienen que dar respuesta a esa pregunta tan abierta. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. si yo hablo en la pregunta de los niños del Chocó, yo tengo que mencionar los niños del Chocó dentro del contexto ya en los objetivos. ¿Sí? Porque es el punto de referencia que yo tengo. Entonces, voy a terminar la pobreza. Entonces, la pregunta problema, ¿por qué se ha aumentado la pobreza en los niños o, bueno, la población del Chocó en los últimos 10 años? ¿Sí? Entonces, en el objetivo yo voy a decir, reconocer, identificar, determinar cuáles son los elementos que que se han presentado en los últimos 10 años en la pobreza en el Chocó. ¿Sí ven? O sea, si yo lo menciono acá, tengo que darle respuesta acá, porque es lo que voy a desarrollar en todo mi proyecto. Y mi marco teórico tiene que estar enlazado con ese contexto de la pobreza en Chocó, no en general en todo el mundo o en toda Colombia. ¿Sí ven? Sí, señora. Entonces, es replantearlo, o sea, no lo piensen, ay, Dios, tengo que volver a hacer todo. No, tienen que hacer ese ejercicio. Si tienen que replantearlo, háganlo de una vez. Y si no, de aquí al resto de etapas, nos va a quedar con muchas situaciones. ¿Sí? Entonces, si lo tienen que hacer de una vez, háganlo. Y desde ahí ya buscan los antecedentes y armamos el marco teórico ya teniendo algo más claro. ¿Sí? Porque es que esta tercera etapa ya desarrolla la segunda. Pero si no tenemos bien la segunda, pues ahí es donde nos toca determinar y mirar cómo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, Sí, ahí. señora. Listo. ¿Claros hasta aquí en el manejo de Google Académico y de los repositorios? Sí, profe. Listo, listo. ¿Preguntas, familia?
Profe, yo tengo una pregunta, Señor. pero bueno, tal vez cuando nos califique el trabajo ahí nos Bueno, hará la sugerencia. Si la pregunta es, al momento de hacer la descripción del problema, yo puedo empezar a hablar de la problemática de esto general a nivel mundial, digamos, pasarla a nivel nacional, al nivel departamental y ya cerrarla a cierto sector específico, ¿o no se puede? pues la idea es que si tú haces la pregunta, o sea, lo mismo que les digo, o sea, no esperen a que lleguen a las conclusiones para cerrarla, porque han tenido que darle respuesta a todo el proceso antes. ¿Sí me entiendes? Espérate, dame un segundo que estoy aquí estoy abriendo el sistema y, y ya la revisamos. Deme un segundo. Tun, tun, tun. No. Robinson. Listo. Entonces, Nórida, bueno, Nórida es del mismo grupo de Robinson, no, ¿sí? No, no, señora, no creo. Es Espera. Adriana. Es Adriana, ya, ok. Espérame un segundo. Adriana, Nórida, ¿qué grupo eres? Del 299. Ya la tenía abierta. 299. Listo, dame un segundo que ya aquí tenía descargado el trabajo y no lo vi. Listo, entonces vamos a mirar esos dos trabajos, del 299 y del 301. ¿Listo? Y desde ahí vamos a hacer entonces nuestro análisis. Listo, les voy a compartir pantalla. Entonces, con el permiso de ustedes, compañeros, voy a compartir su trabajo. ¿Listo? Ahorita, no, profe. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Listo, pues. Entonces, este es el grupo 301. Entonces, ellos presentan el problema como salud pública. O sea, la temática general de salud pública, hacen el análisis de la matriz del problema y determinan medicamentos que se les está suministrando a los animales de productos bovinos. Ya me acordé. Y los efectos que puede traer a la salud pública. ¿Sí? Sí, ya me acordé de esa. No, pero ahí sí lo fuimos determinando, sí lo fuimos cerrando. Entonces, resulta que con ellos hicimos una reunión que también la invitación es a que nos reunamos o sea, que tenemos los martes para hacer nuestras reuniones de grupo. Y ellos tenían el aspecto muy general frente a la salud pública. Y una de las discusiones que teníamos era eso. ¿Te acuerdas, Robinson? ¿Y Adriana? Sí, profe. Bueno, que me cuentan o nos cuentan a todos cómo sacamos esta pregunta. Pues es que inicialmente el grupo está conformado por estudiantes de zootecnia, entonces decidimos encarrilarnos pues por nuestra profesión, digámoslo. Nuestro quehacer, ¿cierto? Inicialmente estábamos como mal enfocados y no sabíamos cómo proyectar la pregunta e irla cerrando poco a poco. Entonces decidimos enfocarla directamente al municipio de Huasca, una vereda en específico. Sino que, bueno, y lo que yo preguntaba era en el siguiente paso de la descripción del problema, profe. Ok. O sea, si podemos empezar hablando a nivel general y poco a poco ir cerrándolo en la descripción. Sí, claro, ya en esta parte sí. Sí, claro, o sea, en esta parte podemos empezar con la generalidad más porque se llama método inductivo y es que parte de lo general a lo particular. O sea, en la descripción sí podemos hacer ese ejercicio, perdón, es que ahorita no te entendí cuál era el proceso. Entonces, claro, aquí en la descripción del problema yo puedo partir de lo general, mencionando las situaciones, usted sí incluso menciona situaciones mundiales acá frente a la problemática de la producción de medicamentos y desde ahí lo van cerrando hasta que llegan al municipio de Huasca. ¿Sí? Y por eso llegan a esta justificación, que es teniendo en cuenta la salud pública se evidencia probablemente mediante el mal uso de los medicamentos en los bovinos, la vereda de Paso Hondo del municipio de Huasca, Cundinamarca. ¿Sí ven? Ya cerramos, ya le tenemos un rostro a ese proceso porque sabemos a quién lo vamos a trabajar, a quién lo vamos a pensar. Yo les decía a ellos que independiente que nosotros no vayamos a poner en práctica nuestro proyecto de investigación, no significa que no lo pensemos. Yo necesito ponerle un rostro
O sea, saber que voy a intervenir a una población, o sea, que mi proyecto es viable para hacerlo en algún momento. Entonces, desde ahí también tienen que mirar cómo van a desarrollar ese ejercicio. Entonces, con ellos veíamos esto. Adrianita, ¿estás por ahí? ¿Me podrías ayudar a leer el objetivo, por favor? Claro que sí, profe. Gracias. Objetivo general. Ok, nosotros pusimos capacitar a los ganaderos de la vereda Paso Hondo del municipio Huasca, Cundinamarca, para el buen uso de los medicamentos veterinarios usados en sistemas de producción bovinos con el fin de mejorar la salud del consumidor. Entonces, ¿qué implica? Nos está solicitando un verbo en infinitivo, un asunto, y es todo el proceso de los medicamentos veterinarios, y un contexto que nos está diciendo que es en la vereda Paso Hondo del municipio de Huasca. ¿Sí ven? Ahí cumplimos esos 3 elementos y los redactamos para mejorar qué. ¿Sí? Y planteamos los objetivos. Y entonces con ellos decíamos, primero que era reconocer, o sea, ¿yo qué tengo que hacer? Pues darme cuenta de que cuáles son los usos que están utilizando la población. Hablábamos de los campesinos, los ganaderos de la zona, o sea, cómo lo están manejando, porque yo necesito conocer. Hablábamos también de esa situación que puede ser que yo como investigador piense que voy a descubrir el agua tibia en una población y resulta que no me dé cuenta que ellos tienen otro tipo de problemática diferente a la que yo traía en la cabeza. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que yo reconozco y evidencio en la población, me permito ahí sí diseñar un programa donde explique el uso adecuado, o sea, que necesito formarlos. Si lo estamos haciendo mal, ellos me comentaban que hay una situación de que si no se aplican los medicamentos en los tiempos que corresponden o se dejan pasar los tiempos que corresponden para el consumo humano, eso genera daños en la salud. Entonces, desde ahí decíamos, bueno, ¿y entonces qué pasa? Y la tercera parte era ejecutar el programa de capacitación con los ganaderos de Paso Hondo en la vereda. ¿Sí ven? O sea, ¿sí ven cómo se planteó cada uno de los pasos? ¿Listo? Bueno, aquí les faltó la bibliografía, familia. Sí, profe. Sí, sí, no baja más. Ay, profe. Sí, Es que lo que usted decía ahora rato, no es- digamos que dentro de la justificación del problema, hace falta hacer la referenciación en algunos párrafos. Entonces, por eso era que yo preguntaba que si podíamos empezar de lo general a lo particular para Ujú. hacerle las correcciones. Sí, no, hay que hacerlo. O sea, ahorita con el ejercicio de evaluación que hicimos, necesitamos hacer las observaciones y los ajustes que necesitemos para nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, clave que tengamos ese ejercicio ahí presente, pero clave también que tengamos la capacidad de poder mirar qué necesitamos ajustar y cómo continuamos. ¿Listo? Entonces, ahí vamos haciendo ese ejercicio. Alejandro. Profe, me nace una duda. Señor. Y usted estaba explicando ahorita que en la fase 2 empezamos delimitamos algo grande para ahorita llegar a algo más pequeño. Pero entonces yo de una vez empecé con lo pequeño porque yo ya No, delimitamos. genial. O sea, No, no, ya por no ese hay lado no hay problema. problema, ¿cierto? No, no, Ah, ok, no. profe. Por el contrario, o sea, te evitaste un montón de análisis para llegar a lo pequeñito. Porque igual o sea, Ok. cuando yo ya determino en la pregunta problema, ¿qué voy a hacer? Ya eso me va a dar pie para el proceso de plantear los objetivos. ¿Listo? Bueno, entonces nos quedan 5 minutos de esta sesión. No sé si nos conectamos otra vez y hacemos el análisis del grupo 299 y miramos si de pronto alguien más tiene preguntas sobre su proceso y ya vamos comprendiendo el marco teórico y toda esa línea de trabajo. ¿Les parece, familia? Sí, profe. Sí, Listo, señor. listo. Listo, entonces voy a cerrar.